ahí partimos la grabación. Quisiera darle el pase a Daniel para que nos cuente un poquito sobre la encuesta y luego vamos a revisar la pauta de la primera evaluación y que me puedan hacer todas las preguntas que tengan en relación a eso. Así que dale nomás, Daniel. Sí, creo que me escucho bastante cortado. No sé qué onda mi Sí, internet. Ya igual me voy a cambiar a la internet del celular. Quizás anda mejor. pero te escuchas bien ahora. Sí, el problema es cuando está la cámara encendida. Ya. Eh, bueno, lo voy a dejar así un poco, después veo si lo puedo cambiar para poder verme. Porque sí, bueno, le envié la encuesta por correo, después por el grupo de WhatsApp. Hubieron 15 participantes de un universo de aquí, al general son como 20 personas más o menos las que se están conectando. Y bueno, todos estuvieron de acuerdo en aplazar la evaluación o la primera entrega que era para el hoy 10. Maldición. Creo que te pegaste. Sí, Alcanzamos hasta el hoy 10. sí, hasta que era hoy 10 em, al 17 digamos, de mayo, que es la próxima semana. Y bueno, todos votaron que estaban de acuerdo, así que aunque los que no votaron, que eran 5 personas, no lo hayan hecho, la mayoría ganó y quedaría la primera entrega de la columna de opinión eh, para el 17, el próximo martes 17. Súper. Muchas gracias, Daniel. Quiero reforzar que la aprobación de los cursos sello requiere de la entrega de los trabajos y la asistencia porque no hay nota asignada a los cursos sello, solo aprobado o reprobado. Entonces, es súper importante la entrega de los trabajos, además de la asistencia. Sé que hay algunas personas que por ahí tienen eh, algunas dificultades y como es online, queda el video, en fin. Todo eso tiene que ser debidamente justificado eh, por correo, ¿cierto? De manera oportuna, es decir, antes de que las cosas sucedan y no después, porque esos son los criterios de aprobación del curso 6. Quiero mostrarles, en rigor, en los cursos sellos se pide como asistencia completa. Entiendo que por la modalidad online y la pandemia eso se ha ido flexibilizando. Entonces, yo me voy a basar en lo que dice el reglamento. El reglamento dice 75% de asistencia para aprobar cualquier asignatura de la universidad. Así que voy a respetar ese porcentaje del reglamento que es el 75%. Obviamente la gente se puede enfermar y pueden pasar esas cosas, me tienen que avisar siempre oportunamente. ¿Qué significa oportuno? Antes de que las cosas, de que la ausencia se produzca, ¿cierto? No después. Les quiero compartir la pantalla para que podamos ver el aula virtual. Y revisemos algunas cositas. Ustedes en el Classroom, en tablón, aparecen como los mensajes. En realidad solo se ha enviado un mensaje. El resto son como las informaciones de que se ha subido material, que se ha cargado material. Ahí me estaba ayudando Daniel a cargar el resto de los textos y a dejar bien llenito el aula, pero acá nosotros podemos dar mensajes, anuncios, hola, les recuerdo que esta clase va a ser tal cosa. Hoy día, por ejemplo, eso va a suceder y les voy a decir, hola, les recuerdo que tienen prueba, no, que hay evaluación la próxima semana. Acá en trabajo de clase van a encontrar todas las clases, videos, textos y materiales que hemos estado conversando de acuerdo a cada una de las unidades que componen la asignatura. Tenemos la unidad 1 ya vista, ¿cierto? La historia, ya estuvimos conversando de esto, tuvimos gente invitada también que nos pudo contar en primera persona la experiencia de ser profe normalista. Hay diferentes recursos en diferentes formatos, escritos y videos.
Tenemos aquí en Ver Más, pueden ver el resto, porque son esas 3 primeras clases, y luego la unidad 2, que es la que iniciamos la semana pasada, y aquí tenemos los textos correspondientes a todas las clases de esa unidad, y se van subiendo las PPTs y se van subiendo los videos. Esas son las pestañas que ustedes van a ocupar. En la primera parte están los documentos de la asignatura, y aquí está el programa del curso, el cronograma y las pautas de evaluación. Súper importante ir mirando el cronograma, porque así uno no se pierde en relación a qué está pasando en esta clase, en qué momento vamos del ramo, qué lectura me toca. Todo eso está claramente definido en el cronograma del curso. ¿Qué nos dice el cronograma en relación al momento actual? Nos dice que vamos en la unidad 2. En particular aquí hay que tener en cuenta que modificamos la entrega, ¿cierto? La entrega de la columna no va a ser hoy día, va a ser la próxima semana. Pero estamos en esta clase. Yo quise hacer una pequeña modificación para dar espacio a que hablemos de la columna de opinión. Entonces, es posible que nos centremos únicamente en la evaluación docente, que igual hay harto que hablar de eso, así que no es que nos vaya a faltar. Además, vamos a tener a una invitada que se va a conectar pronto y que nos va a hablar un poco también de su experiencia en la evaluación docente. Así que vamos a tener allí una mirada desde la perspectiva de una profesora en relación a esta temática. Están los textos y las fechas. Las evaluaciones están programadas para la próxima semana, la entrega de la columna de opinión, y tenemos muy pronto la entrega del avance del trabajo grupal. Yo no sé si ustedes ya han conformado grupos, se habían mirado el cronograma está aquí en el aula desde el principio de los tiempos. Antes de que iniciara el curso sello, ya estaba armado el aula y estaba cargado el cronograma. Así que esta información, yo no sé si ustedes la han estado revisando como con regularidad, pero hay 2 evaluaciones, una columna de opinión que es individual y un trabajo grupal. El trabajo grupal se descompone en 2, una entrega escrita que es un avance y una presentación final. Yo les voy a mostrar ahora la pauta de la columna de opinión. Y luego vamos a hablar del trabajo grupal. Creo que es importante dar este espacio porque tengo la sensación de que no están tan enchufados o tan enchufadas con las evaluaciones. Hasta aquí, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta o si hay algo en el chat. Yo estoy... De momento nada en el chat, solo preguntaban por el porcentaje de asistencia. Súper, es el 75. Eso es lo que aparece en el reglamento. Bien, la pauta de columna de opinión es muy sencilla, como no lleva nota, solo hay espacio para que ustedes conozcan el puntaje y los comentarios, que tiene que ver con las retroalimentaciones que nosotros les podemos hacer a su evaluación. La instrucción general es la siguiente. La evaluación es un ejercicio de análisis crítico individual respecto a alguno de los contenidos de la asignatura en el que se reflexiona sobre la situación del profesorado en Chile y posibilidades de transformación. La entrega de esta evaluación es requisito para la aprobación del curso. ¿Cuándo es la entrega? La próxima semana, porque de acuerdo a la votación que se hizo, ganó esa opción. Originalmente la entrega era hoy, ¿cierto? Para la construcción de esta pauta es un insumo lo que vayamos abordando durante las clases y los textos. Con eso van a poder identificar una problemática y desarrollar una opinión y un análisis crítico respecto a ella. ¿Qué formato tiene que tener? El escrito es entregado dentro de los plazos establecidos, es decir, tiene que llegar el día en el que corresponde que se envíe. Eso es la próxima semana, vamos a poner como plazo límite las 18 horas. Próximo viernes hasta las 6 de la tarde se puede entregar la columna. En Classroom se pueden subir evaluaciones, pero yo prefiero que me las hagan llegar a través de correo electrónico, porque no he ocupado esa opción, entonces no quiero cometer algún error asociado ahí. ¿Ya? Así que próxima semana, viernes 17 de, o sea, martes 17 de mayo hasta las 18 horas se entrega la columna de opinión. Rectifico que es día martes y no día viernes, yo me equivoqué.
Entonces, el escrito es entregado dentro de de los plazos establecidos, incluye el nombre de autor o autora como nombre del archivo. Esto es súper importante porque siempre que entregan trabajo le ponen así como trabajo o sello, y todos se llaman igual. Entonces, cuando yo les envío la retroalimentación, es muchísimo más fácil que en el nombre de archivo aparezca su nombre, porque así mando el correo más rápido, en lugar de tener que estar abriendo el archivo y buscando de quién es y luego cargarlo. Tiene que ver con una cuestión que facilita el trabajo de retroalimentación y de envío oportuno de esos comentarios. La extensión mínima es de una página, es cortito, así que capacidad de síntesis, y máxima de 2. Así que la columna de opinión tiene que ser sintética. Desarrollar una idea, pero breve, no darnos toda una vuelta para explicar una situación. Viene llegando nuestra invitada. La fuente utilizada es Arial tamaño 10, interlineado, bla, bla, bla. Me voy a saltar eso porque ustedes lo pueden revisar, ¿cierto? Redacción, el texto no posee errores ortográficos, presenta coherencia en su redacción, emplea un registro formal, no académico, comprensible para cualquier persona. Esto es muy el estilo de columna de opinión que ustedes podrían ver en prensa. Les recomiendo que puedan mirar columnas de opinión si es que no entienden tan bien a qué se refiere ese formato. Obviamente tiene que haber cierta formalidad, un registro que sea como académico, pero no puede ser un registro inaccesible para personas que no estén en el curso o en la universidad. El objetivo de las columnas de opinión en general tiene que ver con poder hacer un escrito que tenga incidencia en las discusiones públicas. Entonces, la idea de esta asignatura tiene que ver con también posicionarnos desde ese lugar, ¿cierto? Con poder hablar de lo público. Aprovecho de dar la bienvenida a la Steph. Hola, bienvenida. Qué rico que estás hoy con nosotros otra Hola, vez. gracias, ¿cómo están? Bien, bien. Estamos aquí revisando la pauta y partimos de lleno con la clase de hoy. No hay problema. Lenguaje inclusivo, se utilizan expresiones respetuosas de la diversidad de género, manteniendo un lenguaje formal, por ejemplo, utilizando expresiones genéricas, como la humanidad, las personas. Las personas es una categoría muy inclusiva y no necesitamos estar diciendo los las. Hay gente que se incomoda con el los las porque es dicotómico. ¿Qué pasa con la gente que no se identifica ni con el los ni con el las? La E no necesariamente es un registro formal, el arroba, etc. Entonces, sugerencia, la X, en fin, sugerencia que ocupemos un mismo criterio, es decir, no puede haber una X, después una arroba, después una E, después los las, como que haya cierta coherencia en el lenguaje inclusivo, y recomendación que podamos utilizar expresiones genéricas, como por ejemplo las personas, o que sean expresiones inclusivas, más que estar todo el rato haciendo las, niños, niñas, como que a veces se torna un poco difícil la extensión si es que nos vamos ocupando muchas palabras en eso. Son 2 páginas nomás, mínimo una, máximo 2, entonces importante sintetizar. Focalización, el texto aborda específicamente una problemática que aqueja al estamento docente. Elegimos una, hemos hablado de varias, así que ustedes podrán definir de acuerdo a sus intereses, a sus motivaciones, a las lecturas, a las clases, cuál es la que les despierta más interés. Identifica nudos críticos y o tensiones vinculadas a la temática desarrollada, es capaz de comparar, establecer relaciones, contrastar información, etc. Pueden sacar información de los textos, cifras, datos. Hay información súper relevante en la bibliografía del curso, así que allí van a poder encontrar cosas muy útiles para el desarrollo de la columna. Manifiesta abiertamente una opinión, esto es importante, que se puede identificar claramente una postura, que realicen preguntas, reconozcan acciones, planteen discusiones o críticas. Yo pienso que el problema es este. Me pregunto por qué pasa tal cosa, por qué sigue sucediendo tal otra, en fin. ¿Sí? Y propone nuevas miradas, sugiere alguna alternativa, ¿cierto? Alguna acción, alguna propuesta, alguna estrategia de las que hemos ido conversando. Eso. ¿Es necesario que vayan en ese orden? No, esto es una pauta que tiene que ver con los contenidos que tiene que tener la columna, pero no es que haya que hacer
un subtitulito que diga focalización, nudos críticos, opinión, nuevas miradas. Una columna de opinión tiene todo integrado y no necesita subtítulos. Son criterios de evaluación, no son subtítulos para el desarrollo de la columna. Eso. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Si no hay preguntas, me ponen ahí que no, para saber que podemos avanzar a lo siguiente. Mientras voy abriendo la PPT. Gracias, Dana. Gracias, Victoria. Súper. Aprovecho entonces ahora de darle la bienvenida más especialmente a la Steph. Gracias por conectarte, estoy muy contenta de que nos puedas acompañar hoy día otra vez. Hola, muchas gracias. Perdón por mi rostro, estoy enferma, pero con ganas de aportar. Muchas gracias por conectarte, enfermita y todo. Vamos a hablar hoy día sobre evaluación docente. Y es un tema interesante también desde la perspectiva de una profe y desde el nivel más experiencial, que podamos ir contrastando lo que dice la política con lo que se experimenta en una escuela. Y Daniel también nos podrá contar un poco a propósito de lo que implica que una escuela ingrese a la carrera docente, tal vez los temores que eso puede ir despertando. En fin, vamos a ir conversando a profundidad de esta temática, así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Estoy abriendo aquí la clase, denme un mini momento. Por ahí. Ahora sí se ve, ¿cierto? Súper. Bueno, partimos con una pregunta que podríamos discutir antes de iniciar la descripción de la política propiamente tal y de explicar un poco algunas cosas más de orden legislativo vinculados a esto, pero de algún lugar viene hablar de la evaluación docente. Y pregunta abierta, ¿qué es ser buen profe? Sería interesante que el curso pudiera ir dándonos su opinión de qué es lo que cree que es un buen profe, o cuando ustedes han dicho, oh, este es un buen profe, ¿por qué razón decimos ese tipo de cosas de los profesores, de las profesoras? Y para ti, Steph, ¿qué es ser buen profe? Ay, perdón, no encontraba el micrófono. Oye, difícil pregunta, porque hay indicadores, estándares que hablan de eso, y es imposible como desecharlos también, porque algo de cierto hay ahí en cada uno de esos instrumentos que mide o que intenta medir lo buen profe que puede ser alguien. Pero yo creo que es una mezcla de cosas. De partida hay un manejo ahí disciplinario importante que efectivamente es importante que se evalúe. Yo creo que hay un mito ahí que derribar que tiene que ver con que los profes no se quieren evaluar, ¿no? Que es algo que se viene conversando desde hace tiempo desde el colegio de profesores, aunque efectivamente hay un sector que no le gusta la evaluación, pero en general como gremio se entiende que es importante evaluarse. Eso por una parte. Hay herramientas pedagógicas que también es necesario manejar al momento de enfrentarse a un grupo, que tiene que ver más allá con la disciplina, ¿no? de cómo me enfrento y tengo herramientas para enseñar, y eso se aprende efectivamente en la pedagogía. Y ahí también hay una diferencia importante con estos programas como Elige Educar, por ejemplo, que habilitan de manera muy express a un profesional no docente para que pueda hacer clases, y cómo eso se relaciona con esta idea del buen profe. Y por otra parte están todas estas otras habilidades que se intentan medir a través del marco para la buena enseñanza, etc. Yo creo que son instrumentos que efectivamente sirven para hacerse
un marco de lo que es ser buen profe, pero también la experiencia hace mucho de eso. El tema relacional entre profesores, estudiantes, también es un tema ahí interesante de mirar al momento de pensar quién es un buen profe y sobre todo en el contexto actual, en donde el tema socioemocional, el tema de convivencia escolar es tan relevante para buscar, mirar qué docente puede ayudar a sobreponerse a estas dificultades que nos dejó, bueno, una serie de años de educación de mala calidad, el estallido, la pandemia, ¿no? Hay varias cosas ahí que uno podría sumar y mezclar para dar una respuesta a esa pregunta que no deja de ser muy compleja. Sí, gracias, Steph. ¿Qué piensa el resto? No han escrito nada en el chat. ¿Qué es para ustedes un buen profe desde la perspectiva de estudiantes? Sí, ahí yo quería como, no sé, poner algo sobre la mesa, sobre lo que dice la Steph, que cómo se visualiza ser un buen profe desde el ámbito relacional y no desde el ámbito institucional. O sea, ¿quién delimita quién es un buen profe? Siendo estudiante, por ejemplo, uno tiene una concepción de qué profesores fueron buenos cuando uno estuvo en el colegio y cuando estuvo en la universidad. Y por otro lado, también hay una concepción que no es por parte de los estudiantes de quién es un buen profesor, o sea, más allá de una persona que tiene los conocimientos, una persona que es pedagógicamente como activa o que es un buen pedagogo, entendiendo que no todos lo son. Y por otro lado, como esto de quién delimita quién es un buen profesor, quizás tiene como tan poca... eh, tiene tan poca relevancia como para desde los estudiantes evaluar a los profesores y por otro lado tiene tanta relevancia en la evaluación docente, por ejemplo, la evaluación que hacen los propios establecimientos educacionales y las evaluaciones que se hacen de forma externa a los profesores. Creo que también considerar como el aspecto de cómo uno visualiza al profesor, no solamente desde los aspectos pedagógicos, sino los aspectos relacionales, como dice Stephanie, y los aspectos que tienen que ver con la persona del profesor, como él es como persona. Gracias, Daniel. Por acá la Carolina nos pone en el chat, creo que depende mucho de la capacidad del docente en el dominio del clima de aula. Bueno, van apareciendo elementos bien diversos, po. La Steph nos hablaba un poco del conocimiento disciplinar, del contenido mismo. Obviamente si yo no sé de lo que estoy haciendo clases, difícilmente voy a hacerlo bien y podríamos hablar de calidad, ¿cierto? Si yo soy profe de matemática y no tengo idea de matemática, hay un problema ahí. Y lo mismo sucede desde otras perspectivas, pues si es que a lo mejor yo tengo conocimiento disciplinar, pero no tengo conocimiento pedagógico, didáctico, no entiendo de educación, y es un problema grande a veces en la universidad, que gente es muy buena, investiga y sabe mucho, pero no necesariamente es buen profe o buena profe, en términos de esto, de lo pedagógico, de lo didáctico, en fin. Pero hay un montón de otros elementos que acompañan los procesos pedagógicos que son sociales, interpersonales, que al parecer son muy relevantes para los y las estudiantes. Y tal vez los más relevantes. Si es que uno pregunta a estudiantes quiénes son los profes, los mejores profes que han tenido, casi siempre son profes que han tenido un impacto en su trayectoria, en ciertas decisiones, o que han jugado un rol relevante como en abrir nuevas perspectivas, pero también que era rico ir a su clase, que los desafiaban o que les generaban inquietud por cierta área, no sé, como el pensamiento científico, o en fin, como que es interesante la pregunta que hacía Daniel desde el punto de vista de quién se define. Y bueno, la evaluación docente no contempla todas esas perspectivas. De hecho, contempla pocas perspectivas.
a partir de esta pregunta inicial. ¿Qué es ser buen profe? Bueno, eso está súper claro en el manual que define los criterios de los que hablaba la Steph, que es el manual para la buena enseñanza, y que es muy directo, ¿cierto?, en relación a lo que se espera que un profe haga y que está bien hacer eso desde esa perspectiva. Y el manual para la buena enseñanza como instrumento, que es un documento bien largo, que tiene distintas dimensiones, que también existe, por cierto, un manual para la buena dirección, que no vamos a hablar de eso ahora, pero quería igual mencionarlo. El manual para la buena enseñanza es parte de los elementos que luego rescata la evaluación docente para poder construir ciertos instrumentos. Entonces, ¿quién define lo que es ser un buen profe para efectos de la evaluación? Bueno, eso lo define la política educativa. Y eso está descrito en el manual para la buena enseñanza y también en una serie de documentos que forman parte de la puesta en marcha de dos leyes. Una que es la ley de evaluación docente y otra que es la ley de carrera docente. No sé si vas a decir algo, Steph, o... No, les voy a compartir por el chat el marco para la buena enseñanza con la actualización, para que le echen un vistazo. Bacán, bacán, bacán. Se pueden subir archivos al Zoom, así que eso es muy bacán. Si tú pones en el chat, así como el archivo, en PDF, después uno lo puede descargar. Pero ahí está el link. Ahí está en PDF. Bacán. Muchas gracias. Entonces yo les decía que hay dos leyes importantes en materia de evaluación docente. Una tiene que ver con la ley de evaluación docente, que fue muy controversial y que a partir de allí comienzan estos mitos de los que hablaba la Steph, de es que los profes no quieren evaluarse, a los profes no les gusta evaluarse. Aparece la ley de evaluación docente, que es obligatoria solo para el sector público, y se generan tramos que no son los que vamos a hablar ahora, vamos a profundizar en la ley de carrera docente, pero los tramos de la evaluación docente van desde insuficiente hasta destacado, pasando por competente entre medio. Esos tramos son el resultado de una evaluación que es el portafolio, que luego la política de carrera docente toma como un elemento relevante, y que determina una serie de procesos de la evaluación, porque no podríamos llamar a la evaluación como un hito o como un día, en realidad la evaluación es como un año completo, una serie de procesos, de mecanismos para la evaluación docente. Eso es lo que hace la ley de evaluación docente. Pero luego aparece la ley de carrera docente y nos habla de más cosas que solo la evaluación, sino que se mete un poco con la formación inicial docente, con lo que se considera una formación de calidad en la formación inicial docente. Se establece esta prueba que rinden los docentes y las docentes al comienzo de su trayectoria formativa, que se supone que es una prueba diagnóstica que no tiene ningún fin punitivo. Se establece esa prueba de diagnóstico inicial, se establece la prueba que tienen que rendir profes recién egresados, que es un poco el símil a la prueba que rendirían los médicos o las médicas, que les habilita como para ejercer. Entonces hay muchos profes que ya estaban en el sistema que no les tocó rendir la prueba, pero a todas las personas que están estudiando, por ejemplo, ahora pedagogía, esa prueba la deben rendir. Y establece otros mecanismos también en toda la trayectoria de los profes, entendiendo que ser docente implica una formación continua. Eso es como lo que está detrás de la política de carrera docente, de desarrollo docente. Entonces, se mezcla la evaluación, pero se pone en un marco mucho más amplio que tiene que ver con el desarrollo profesional docente. Algunos datos respecto a esto: el 23 de julio del 2015 se aprobó por 65 votos la legislación del proyecto de carrera profesional docente. O sea, es bastante reciente, estamos todavía en el proceso de implementación de esta ley. Se instala en el país la idea según la cual la deficiente calidad del sistema escolar se explica en gran medida por la ausencia de docentes eficientes. Uno lee mucho de la política educativa, y de hecho el texto de hoy, el que es de horas lectivas y horas no lectivas, también habla un poco de eso,
Siempre que uno lee sobre calidad educativa, sobre desarrollo profesional docente, aparece citas de muchos autores que hablan de eso, que el fracaso escolar o el éxito escolar depende principalmente de la calidad de los profes. Ahora, la responsabilización plena de los docentes en un modelo del sistema de rendición de cuentas, como hablábamos la semana pasada, que tiene altas consecuencias y que es muy estresante y que no necesariamente se acompaña de condiciones para el ejercicio de la docencia aptas para obtener esos resultados, es algo que podemos discutir, ¿cierto? Pero si uno lee la mayoría de los documentos de las políticas públicas en Chile y en otros lugares del mundo, aparece casi siempre en los primeros párrafos de contextualización eso, esa idea de que los profes son el principal factor de calidad educativa. Eso ha ocasionado también mucha crítica a propósito de la responsabilización de los docentes de cosas que tienen más que ver con las condiciones, con el sistema, en fin, hemos hablado, ¿cierto?, de la historia y de lo difícil que ha sido también para los profes organizarse. Pero también ha sido difícil poner lo pedagógico en el centro de esas organizaciones docentes. Entonces yo creo que este es un tema como súper controversial y la evaluación docente lo refleja. Esta reforma educacional provocó la organización de variados movimientos docentes que reclamaban la participación real del profesorado en la construcción de la ley. Como que les hubiera gustado, historia antigua, ¿cierto? Lo hemos visto en otro momento, haber estado más presentes en el proceso de construcción de la ley. Creo que ya llegó la Cami, tengo que poner a la Javi como para todos. Perdón. Ay, ¿cuál era? Destacar para todos, ¿cierto? Ahí sí. Ay, perdón, me fui para adelante. Entonces, ese es como el contexto de surgimiento de la ley. Pero me gustaría ahí poner en diálogo con la Steph esta noción de que los profes son responsables de la calidad o del fracaso escolar, puntualmente. ¿Qué pensáis de eso? Sí, bueno, claro, como mencionabas tú y como aparece ahí la cita de Eduardo González, que se dio justo en el marco de la movilización docente, no sé si se acuerdan de ese periodo, se le llamó la primavera docente, a esas movilizaciones que se dieron en el marco de la construcción de la ley. Antes de que se aprobara, se hizo mucha presión de parte de distintas organizaciones docentes para que no se aprobara y se le hicieran cambios de acuerdo a lo que el gremio estaba solicitando, que básicamente era, primero, que se le sacara el peso gigante que implicaba ser los únicos o los más responsables de la calidad de la educación, y que además la evaluación fuera integral, no fuera una foto mentirosa, además de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. Ahora, específicamente respecto de la responsabilidad que tenemos los docentes en la calidad de la educación, obviamente existe una responsabilidad muy importante del profesor o la profesora en cuanto a la calidad de enseñanza, pero hay que entender que estamos dentro de un marco sistémico de educación que tiene ciertas limitantes respecto a el rol que podemos jugar en la educación de estudiantes. En primer lugar, existen diferencias sociales, socioeconómicas, que generan brechas importantes en el aprendizaje de los estudiantes, y eso es algo que no está tan considerado en la carrera docente ni en la evaluación de los docentes como la base de las diferencias en los resultados de aprendizaje. Y a eso se le tiene que dar un valor mucho más importante del que se le da hoy día. Sabemos que existen diferencias en cuanto a los resultados entre colegios particulares pagados y el sector subvencionado municipal. Pongo a ambos, subvencionado y municipal, en un mismo grupo, porque también los estudios dicen que los resultados que salen desde ahí no son distintos. Hay más bien una diferencia
como de distinción social, ¿sí? Como se le llama, que es que los padres, los apoderados creen que están mandando a su hijo a un mejor colegio porque pagan algo de dinero, que en el fondo es lo que nos ha hecho creer el sistema con estas diferencias y estas brechas importantes de resultados. Pero en realidad los colegios particulares subvencionados y los municipales no tienen diferencias de resultados. Sí los hay con los colegios particulares pagados. Y esa brecha se da principalmente por la familia de origen, ¿no? Por el capital cultural que existe, por la cantidad de recursos educativos a las que pueden acceder. Y ese es el principal responsable de la calidad de la educación hoy día, y no la calidad de los profes. También ahí uno podría pensar, bueno, en los colegios particulares pagados en general, con algunas excepciones, se les paga mejor a los profes. Y eso es cierto en algunos casos, pero en otros no. El sistema municipal tiene buenos sueldos para los profesores. El problema es que es muy engorroso el sistema de selección ahí para los profes, y además está el tema de la titularidad, que hace que permanezcan en el sistema municipal muchos profesores que a lo mejor están desactualizados o no modifican sus prácticas de enseñanza, sus metodologías. Y bueno, hay varios problemas ahí sistémicos que rondan la explicación de los resultados, pero es importante quitarle el peso a esto de que el profe es el principal responsable de la calidad de la educación. Oye, me quedé pensando en esto que decías de... Ay, se me fue la idea. Me distraje. No importa, voy a retomar después. Pero cuando uno ve los papers aparece siempre esto como casi una introducción clásica, de que los profes son el principal, o en algunas son más brutales que en otras las maneras como de responsabilizar a los y las docentes de la calidad educativa, pero en particular a mí me perturba mucho cuando se habla del fracaso escolar, de qué manera como se va instalando esta idea de que el sistema es malo porque los profes son malos. Me acordé de lo que iba a decir, que me quedó dando vueltas esta distinción entre colegios particulares pagados y particulares subvencionados municipales, porque justo esta semana tuve una reunión, el colegio en el que trabajo va a entrar ahora a la carrera docente, este año. Entonces, tuvimos una reunión con un señor del departamento provincial, y el señor hizo un comentario que a mí me llamó mucho la atención, porque dijo, bueno, ustedes no pueden exigir, como en el sistema municipal, que los profes salgan bien evaluados, porque en el sistema municipal, si una persona sale mal evaluada en 2 oportunidades, tiene que abandonar el sistema y puede solo trabajar en el mundo particular. Pero esta persona hace el comentario desde este lugar, dice, pero igual sería bueno que puedan pedir tal vez en sus contratos, como ustedes tienen contratos diferentes, que tengan cierto tramo, porque a ustedes les conviene tener buenos profes. En cambio, en el sistema municipal hay como que limpiar el sistema municipal. Y a mí me quedó eso dando vueltas así como, ¿qué? Yo no dije nada, obviamente, porque estábamos en una reunión muy formal en la que estábamos hablando del ingreso a la carrera docente, pero estamos hablando de un funcionario ministerial, o sea, como de la bajada territorial del ministerio. Entonces, me quedó dando vueltas. Y me hacía esa pregunta, como, ¿de qué manera también esta desigualdad en todos los sentidos se va replicando y se va como generando esta idea de que hay cierto estatus que me va a garantizar la calidad, aun cuando no necesariamente sea así, y seguimos como maltratando a la educación pública de manera tan sistemática? ¿Cómo no va a ser posible? Ahora, yo sé, nosotras trabajamos en un colegio público y sabemos que uno sufre, si es verdad, no es tan, no es tan sencillo, pero ¿cómo no vamos a poder mejorar la educación pública?
creo que ahí hay una responsabilidad súper importante y primero de las instituciones públicas, pues si una persona que trabaja en una institución pública no cree en la educación pública, me parece nefasto. Y por otro lado, a propósito de las condiciones laborales, en el sistema público es muy difícil la estabilidad laboral, porque muchos profes están a contrata y no saben nunca si el siguiente año van a poder seguir o no van a poder seguir por años, y los profes que logran la titularidad, es decir, que tienen como un contrato indefinido, como que se quedan así como, ya llegué, estoy como en este lugar en el que ya no me pueden sacar de aquí. Entonces se produce un poco esto que decías tú, pues que ya como que se vicia un poco la cosa. Pero nada, yo quedé muy picada y no lo pude comentar con nadie después de la reunión. Sí, oye, me pasan varias cosas con eso, porque no es tan falso que efectivamente en el sistema municipal, en los colegios municipales, hay harto que podar, así como hartos profes que efectivamente les pasa que llevan tantos años, bueno, siendo maltratados, también hay que tomar en cuenta esas cosas, como pasando por faltas de materiales, de infraestructura, violencia escolar, etcétera, y poco además respaldados por los equipos directivos, por los sostenedores, etcétera. Se entiende ahí una parte de eso, pero también por otro lado está este tema de que les pasa porque están cansados, po. Hay muchos informes de salud docente, ahí Rodrigo Cornejo tiene un adelanto ahí de esos estudios, que dicen que ser profe es una de las profesiones más desgastantes y que deberían jubilar antes, por ejemplo. Cosa con la cual creo que estamos de acuerdo nosotras que hemos vivido además en la educación pública. Pero también pasa que hay muchos profes que, como existe esto de la titularidad, que cuando uno la alcanza es indespedible, se quedan ahí como en los laureles de la comodidad docente, y efectivamente, bajo mi punto de vista, esos profes debieran salir del sistema. Eso es cierto, pero igual está esta otra cosa de que, como tú dices, las provinciales son la bajada del ministerio que trabaja en conjunto con los municipios o los servicios locales de educación, ahora que están apareciendo de a poquito, en sostener a los establecimientos, y decir eso, sostener esa hipótesis en una reunión para un colegio que va a entrar a la carrera docente es algo muy complejo de hacer. Como yo no me atrevería tanto. Pero sí o sí existe ahí una mezcla de factores. A mí me parece que en particular en Chile se ha dado mucho que se ha individualizado mucho la profesión docente. No estamos acostumbrados a trabajar en equipos, no, el sistema no está hecho para eso. Hay mucha competencia al interior de los establecimientos también por los resultados. Se felicita o se premia incluso con bonos a veces a los profes que obtienen mejores resultados en el CIMSE, o se les reconoce públicamente cuando hay aumentos de resultados en la PSU, y eso genera competencia dentro del mundo docente. Entonces, me parece que si hay que culpar a alguien, es el sistema mismo el que ha generado ahí que exista una desidia de parte de algunos profesores respecto de su profesión. Y además, lo hemos considerado durante mucho tiempo como ejecutores de un plan, pero no han sido parte del diseño de la educación pública. Tampoco lo hemos considerado para tomar decisiones como esta de la carrera docente. Entonces, no podemos exigir lo que tampoco le hemos permitido hacer. Y ahí hay hartas cosas que modificar. Mi esperanza es que, bueno, lo comentábamos antes en la clase donde estuve participando, que de este caos que existe ahora, donde nadie sabe muy bien qué hacer, aparezcan también cambios, modificaciones a estas ideas de lo que es ser un profe a partir del cambio de prácticas también. Ojalá que se dé. Yo creo que se está avanzando de a poquito en la integración de las comunidades escolares en la toma de decisiones, pero están tan acostumbradas las comunidades escolares a recibir instrucciones que es muy difícil hacer ese cambio y va a costar harto tiempo.
Sí, lo estamos intentando, lo estamos intentando. Desde nuestros respectivos lugares y cada vez va funcionando mejor, creo. Pero, pero bueno, en ese marco de justificación de la evaluación docente es que se instaura este sistema, no exento de críticas, ¿cierto? O de polémicas o incluso de una declarada opinión contraria a su aprobación. Lo cierto es que se ha puesto en marcha la ley y además justo en esta que hablábamos de los profes que a lo mejor ya tienen la titularidad y que no se quedan ahí como en los laureles, justo esos profes pueden no evaluarse. Para esos profes, para muchos de ellos, porque ya están muy cerca de jubilar o porque sí, en general es eso, porque ya están muy cerca de jubilar, tienen muchos años en el sistema, se les permite no evaluarse si quieren. Y eso al final tampoco responde como a esto que aseveraba el señor en la reunión. En fin, en relación a cómo opera esta política pública, esta ley, yo les adelantaba un poco que aborda desde la formación inicial docente hasta la formación continua de los y las profes. Para la formación inicial docente establece requisitos para el ingreso a la carrera de pedagogía y de hecho va a pasar o se aspira a que en algún momento ya no exista admisión especial para la carrera de pedagogía. Hoy día muchas universidades siguen, por ejemplo, con admisión especial vía talento deportivo, o etcétera, etcétera. Se está intentando desde la política que no haya admisiones especiales y que sean personas con buenos resultados en la PSU, personas con un buen ranking, que en el fondo eso, uno podrá discutir si eso garantiza o no un buen profesional, pero que buenos estudiantes de pedagogía van a ser buenos profes en el futuro. Entonces, son mucho más estrictos los requisitos de ingreso, de hecho establece un puntaje corte también mínimo de ingreso, que no todas las universidades lograban. Por ejemplo, las universidades de zonas extremas en el país no tienen los puntajes que se exige en las zonas centrales. Entonces, por eso digo que si bien eso ha sido una exigencia que pone la política, no siempre es posible ejecutarla porque la realidad es que el país es súper centralizado y muy pocos estudiantes quieren irse al extremo sur o al extremo norte, y los puntajes de la prueba de selección universitaria son más bajos, bueno, o del mecanismo de selección, porque ya no se llama PSU, pero del mecanismo de selección a la universidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene la acreditación, que es algo que establece como de manera obligatoria esta ley para las carreras de pedagogía. Viene la acreditación y castiga a las universidades que no tienen el puntaje, por ejemplo, de corte que tienen que tener, que no llegan como a los estándares que establece la política, y los castigan con menos años de acreditación. Entonces, menos gente va porque las universidades que tienen mayores años de acreditación justo son las de la zona central, y bueno, se empieza a producir este mismo círculo de desigualdad que va reproduciendo en un sistema de rendición de cuentas, por supuesto, que va reproduciendo la misma desigualdad que se supone que quiere eliminar. Esta acreditación obligatoria está basada en la premisa de que se necesita asegurar la calidad de la formación docente, y eso es algo que a mí personalmente me parece importante. En algún momento con la irrupción de las universidades privadas y del lucro en la educación superior, se abren programas sin la calidad mínima requerida para todas las carreras, pero esto pone como el acento en la calidad y hace que muchas de esas universidades privadas con fin de lucro cierren antes de que se ingrese o sea, que la ley entre en vigencia. Y se reduce como la cantidad no me acuerdo el porcentaje exacto, pero se reduce de manera importante la cantidad de instituciones que ofertaban la carrera de pedagogía. Y establece, como les decía hace un ratito, evaluaciones diagnósticas de ingreso, que no tiene un fin punitivo, ¿cierto? Y una evaluación
un año antes de egresar, que es como la evaluación que esperaría como garantizar que esos profesores saben lo que deberían saber, o lo mínimo que deberían saber antes de iniciar su ejercicio docente. No sé si, Steph, quieres comentar algo al respecto, o alguna de las chiquillas que estudia pedagogía que está por aquí también en el curso, que quisiera comentar algo al respecto. Sí, no, o sea, no tengo nada más para agregar. Sería súper interesante saber si las y los chicos que están ahí que estudian pedagogía ya tuvieron, por ejemplo, alguna evaluación de ingreso. O si están cerca de terminar, si también esta evaluación al año de egresar, o si les han hablado de esa evaluación. La Dana nos cuenta aquí en el chat, dice, yo el año pasado hice la evaluación diagnóstica docente. Sí, ya entiendo que todas las carreras que imparten pedagogía están como con toda la puesta en marcha de la ley. Ha sido progresivo, pero al menos en esto ya están listas. Un comentario a propósito de, la, de las acreditaciones. Yo participé en una investigación que era sobre la ley de carrera docente y, y me llamó la atención, tuvimos que analizar algunos informes de acreditación de distintas universidades y me llamó mucho la atención que en uno de esos informes de acreditación se evaluaba mal, les quitaban años de acreditación, porque en la prueba habían obtenido un resultado que en promedio era inferior al promedio nacional. Y yo pensaba como, qué heavy esto, porque los resultados varían cada año, no es que haya un estándar de cuánto deberían obtener en promedio los estudiantes de tal generación. Y es como curioso, porque si en otro año como que a todos les va muy bien y a alguien le va no tan bien, pero igual le fue bien, le van a quitar más años de acreditación, es como todo el rato siento esa competencia que no debería como llegar a ese nivel, no sé, me llama la atención, pero quería compartirlo. Y ahí la Steph le preguntó a la Dana si tuvo retroalimentación y la Dana dice, no, nada, nada de nada. Sí, qué mal que no. O sea, yo entiendo que esta prueba es más bien una herramienta para la universidad, ¿no? Para tener tiempo de mejorar ciertas metodologías y mejorar también la rendición de esta evaluación de sus estudiantes. Es una herramienta que mide cómo lo está haciendo la universidad y no el estudiante. Ese es como su fin, su objetivo. Pero igual sería súper interesante que él o la estudiante tuviera acceso a esos resultados para que también tuviera una especie de base sobre la cual trabajar uno mismo, ¿no? Como para ir mejorando ciertas cosas que les faltan. Yo creo que ahí mal en que no haya conocimiento respecto de cómo les fue al mismo estudiante. Lo siento, Dana. Sí, nos puso ahí para complementar, la evaluación diagnóstica tiene dos partes. La primera es que como de pedagogía base y la otra es respecto a cada disciplina. Pero igual es fome que no entreguen retroalimentación. Sí. Bueno, lo mismo en las evaluaciones después de la evaluación docente. Pues. Hay una parte general y hay otra que tiene que ver con cada disciplina. Y eso desde educadoras de párvulo hasta profesores de enseñanza media de las distintas disciplinas y también incluye a educadores diferenciales. Además de la formación inicial docente, los requisitos que establece para ella, hay aspectos relevantes de la ley en relación a la inducción y la formación continua. Esto no se ha implementado también a mi juicio, pero es parte de lo que dice la ley. Se establecen nuevos derechos para los y las docentes durante su trayectoria profesional y parte de esos derechos que tienen los profes es el acompañamiento. ¿Qué tanto se acompaña a los docentes? Yo creo que depende de las voluntades de cada establecimiento más que de una política intencionada hacia el acompañamiento.
pero en rigor se establece por ley que debiera haber acompañamiento a los profes. Uno de esos sistemas de acompañamiento es el de las mentorías, que sería el proceso de ingreso a la vida laboral de los profes. Por eso habla de un sistema de inducción. Siempre es difícil la primera experiencia laboral. Uno viene con las ideas de la universidad muy frescas y además estas ganas como de cambio social y de transformación elevadísimas y llega a contextos altamente frustrantes, muy complejos y además a sistemas de trabajo que no siempre forman parte de lo que a uno le enseñan en la universidad. Por ejemplo, el manejo de instrumentos administrativos que forman parte de la labor docente, que no sé si las carreras como que enseñan mucho. El leccionario, por ejemplo, no sé, Steph, si a ti te enseñaron en la U. No, nada, yo aprendí ahí sobre la marcha. Yo no sé si habrán incluido algo de eso ahora en las carreras de pedagogía, pero ni instrumentos administrativos que hay que llenar, que son muchos. Demasiados. Estructura salarial, que eso también es importante, como uno entra a trabajar y se entera ahí cómo se distribuye el sueldo del profe, y que cuando te hablan de 44 horas, en realidad es como una estafa cuando te enteras de lo que vas a ganar, porque no hay que multiplicar directo la cantidad de horas por el valor hora. Bueno, en fin, son hartas cosas. Yo podría ahí también aportar en eso en algún momento para que se entienda. Sí, justo la semana pasada hablamos de eso. Hicimos el ejercicio del cálculo y que en el fondo cuando te dicen, y a todos los trabajadores de la educación, no solo a los profes, porque a mí también me pasó, y cuando yo negocié mi sueldo, porque me preguntaron en el colegio que iba a trabajar la primera vez, porque era un colegio particular subvencionado y nunca había habido psicóloga, entonces como que me preguntaron y yo dije, a mí me parece que está bien, ingenua porque pensaba que me iban a pagar eso multiplicado por o sea, por 4 semanas del mes, y no, era una mentira. Ese valor hora era por la cantidad de una semana, no por mi sueldo real. Entonces, o sea, por lo que yo pensaba, de acuerdo a otras experiencias laborales que había tenido en cosas donde se pagaba menos. La Javi dice, a mí me pasó lo mismo. Es terrible, lo encuentro terrible. Entonces, uno como que hay muchas cosas del sistema educativo que no sabe. Las mentorías no están tan pensadas en eso, en realidad. Nosotras le estamos poniendo nuestra cosecha en esto, porque en rigor la mentoría tiene que ver con el acompañamiento a la inserción al mundo educativo, las planificaciones, poder enfrentarte como a los desafíos que implica un curso, no sé. Conocer el colegio, entender la modalidad de trabajo del equipo en el que tú te insertas, en fin. Pero las mentorías, si bien es lo que está más avanzado en los sistemas de acompañamiento, tampoco se ha implementado muy bien, como que más se ha capacitado gente para ser mentora, pero no se han establecido mecanismos de mentoría dentro de las instituciones educativas que sean tan claros o que permitan a los profes nuevos, a las profes nuevas, como insertarse de mejor manera. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío como muy, muy, muy grande. A mí en lo personal siempre me ha gustado mucho trabajar con profes y creo que esto es algo en lo que me gustaría poder aportar, porque creo que es súper relevante. Y por otro lado habla de la formación continua bajo responsabilidad del Estado y ahí aparece el CPIP, que es como la institución clásica de oferta de formación continua que uno podrá discutir también si es la mejor alternativa o si es mejor o peor que una ATE y un montón de otras cosas que aparecen ahí como en la formación continua de los profes que yo creo que son súper discutibles. Yo he visto que hay un esfuerzo del CPIP últimamente, en pandemia en particular, de generar comunidades de aprendizaje. Y eso me ha parecido como interesante. ¿De qué manera lo han hecho? Si ha logrado obtener resultados, lo desconozco, pero al menos yo que miro de repente la página,
con cierta regularidad, como que me he sorprendido gratamente, al menos de lo que se oferta. También a veces hay momentos en los que uno se desayuna porque en gente que está tomando los cursos se da cuenta que, no sé, pues hay cuestiones que no se ajustan un poco a los tiempos actuales a propósito de la perspectiva de género, o el enfoque de derechos, que de repente el CPIP toma unos PPT antiguitos que no actualizó y bueno, ocurren ese tipo de controversias. Pero en rigor, la formación continua de los profes y las profes del país está garantizada a través de el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Innovación Pedagógica, que tiene cursos gratuitos durante todo el año y a los que cualquier profe que quiera puede inscribirse. Otro tema, las ATES, las asesorías técnicas, que son complejas. Hay ATES que son malísimas. Yo he estado en capacitaciones de ATES que dan vergüenza. Dan vergüenza, de verdad. Malísimas y malignas. Y son malísimas, malignas y carísimas. O sea, una inversión de recursos así brutal por cuestiones que no. Y los profes con mucho malestar también en esas capacitaciones. Uf. Que obligatoriamente a través de la ley CEP los colegios deben invertir en capacitaciones. Pero Sí, yo creo que se da menos ahora, pero hubo un tiempo como de explosión de las ATES, en que además se verificó que muchas de esas ATES pertenecían a sostenedores de los establecimientos, entonces se generó ahí un negocio redondo entre los sostenedores que se pagaban a ellos mismos para capacitar a los profes con recursos públicos. Entonces, de ahí viene lo maligno, ¿no? Como que uno se quedó con esta idea de sospechar que cualquier ATE puede ser un negocio más que en realidad un aporte a la formación docente. Yo tiendo a pensar que eso ha disminuido después de la aplicación de esta ley que impide el lucro, pero no sé si en todas partes. Debe haber algún caso por ahí que siga, no sé. Yo creo que no se ha regulado tanto, porque es muy fácil tener una ATE. O sea, de hecho, cualquier persona que quisiera podría abrir una ATE sola. Como que necesita solo ser una persona natural, nada más. Entonces, yo creo que ahí hay como un problema grande. Y es mucha la plata que mueve las ATES. Estamos hablando de que todo lo que no se le paga a los profes como con decencia, con dignidad, se le paga 3 veces a relatores que ni siquiera saben a veces de lo que están capacitando. O sea, como que hay una desproporción así heavy. Así, para poner datos reales. Una capacitación, por ejemplo, de una semana en el verano puede salir para un relator más de 1 millón de pesos en sueldo. Solo para el relator. Y piensen que la ATE gana plata. Le paga al relator, pero además gana plata. Sí. Es mucho. Versus un profe que le dicen que le van a pagar no sé cuánto al mes y no era nada al mes, era un cuarto del mes. Estaba mal pelado el chancho. Bueno, ya hablamos un poco de las condiciones laborales, pero dentro de las condiciones laborales que define la ley como una mejora para los profes y para las profes, tiene que ver con la modificación de la escala de remuneraciones, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a los tramos en los que son evaluados los y las profes. Cuanto mejor evaluados, mejor va a ser el sueldo; cuanto peor evaluado, peor va a ser el sueldo. Y el aumento de horas no lectivas, que sigue siendo bajísimo. Las horas lectivas son las horas directas de clases, las horas que los profes y las profes están frente al curso. Las horas no lectivas son las horas que tienen para capacitarse, planificar sus clases, construir instrumentos, revisar evaluaciones, atender apoderados, ir a consejo de profes, hacer trabajo colaborativo con sus pares, hacer reuniones de apoderados, etcétera, etcétera, llenar el libro de clase, llenar las planillas y un montón de otras tareas administrativas.
que se van solicitando, juntarse con el equipo psicosocial, atender situaciones individuales de los estudiantes, en fin, claramente ese 35% no alcanza para la cantidad de cosas que tienen que hacer los profes. Pero en rigor, y una de las grandes promesas de la ley, tiene que ver con la mejora de las condiciones laborales. Qué triste ver qué tan mal era antes, que esto nos sigue pareciendo como insuficiente, y es como una cuestión de nunca acabar. Sí, po, en la mayoría de los colegios era 70-30 hasta hace no mucho tiempo, y hay algunos que han avanzado a 60-40. 60-40, sí. Sí, que se nota bastante la diferencia, pero lo que se plantea desde los movimientos de profe hace tiempo es que sea 50-50. Bueno, hay algunos colegios particulares que tienen 50-50. No todos, algunos, pero eso existe igual. Yo una vez conocí a alguien que trabajaba en un colegio particular pagado y que tenía 40-60. O sea, 40 en aula y 60 no aula. ¡Wow! O sea, imagínate que eso no pasa Increíble. ni en la U, ni en la No. U. Yo tengo en la U, en rigor, 50 y 50. Digo en rigor, porque a nosotros, por ejemplo, igual dentro de las evaluaciones que nos hacen, se nos exige investigar. Y eso tenéis que hacerlo dentro de tus horas, pero la investigación es tremenda pega, pues entonces entre las clases y la investigación, como que no se alcanza a visualizar tan claramente esa distribución de horas. La Dana dice, no me pagan lo suficiente. Seguro que no, Dana. Sí, yo creo que uno tiene que tener claro, al menos de aquí a mediano plazo, que si se va a dedicar a la educación, hay mucho tiempo personal ahí que va a tener que ser ocupado en la planificación de clase. Lamentablemente, como un dato del ser profe, que no debería ser, porque uno también podría hacer valer su tiempo y decir, yo no voy a hacer esto en mi casa. Hay muchos profes que los últimos años me organicé también para no hacer eso, pero es imposible. O sea, uno no puede cumplir con todo lo que hay que hacer en el tiempo que está destinado para eso en la escuela. Entonces, por eso, en el fondo, lo que se pide siempre también, y quizás esto también podríamos meterlo dentro del concepto de buen profe, pensando en un concepto más holístico, es que el profe también sea transformador de su realidad. Y eso implica seguir luchando porque estas condiciones materiales de la profesión cambien. Sí, a mí me da pena. Y aquí aparece la pregunta como qué vínculo hay entre bienestar, malestar docente y la calidad de la enseñanza. Y me da mucha pena que finalmente en esta competencia los profes y las profes también tengan que, un poco por necesidad, dar esos tiempos extra. Por necesidad, porque si salís mal evaluado o mal evaluada, eso tiene un impacto en tu remuneración. Por necesidad, porque hay muchos profes que ganan tan poco que tienen que trabajar en más de un colegio, entonces terminan reventados, rentadas, para poder parar la olla. Bueno, además está esta estratificación que no se entiende, que los profes de media ganan más que los profes de básica y más que educadores de párvulo. Entonces, hay una cuestión tan injusta detrás de esto que cuando se habla de la calidad como un valor en sí mismo, sin prestar atención o desconociendo el contexto, las condiciones laborales, el cansancio de los profes, las bajas remuneraciones, terminan siendo un castigo. Y vamos a hablar la próxima semana un poco más del malestar y de conceptos respecto al malestar, y vamos a hablar de burnout, y vamos a hablar de salud laboral docente. Y claramente el sistema te empuja a enfermarte. Y eso es súper triste. Y no debería ser así. La pregunta es de qué manera
tenemos prácticas transformadoras que nos permitan revertir de alguna manera esa situación de malestar y qué tan al alcance están, porque también a veces parece un desafío medio inabordable. No sé si hay mensajes en el chat. No. No sé qué piensa el curso, están calladitos hoy día. La Dana ha participado más, pero ¿qué piensan? ¿Los deprimimos? Ah. No se depriman, hay harto que hacer. Sí, sería terrible irse con esta sensación de que nos van a explotar siempre y que nada va a cambiar. Yo creo que se ha avanzado en cosas, pero me parece también que hay mucho que hacer respecto de cómo como profe también tomo profesionalmente el rol que me corresponde y participo activamente de esa transformación. Porque ha pasado mucho en el tiempo que nos han despojado de la profesión docente, por la desprofesionalización del docente, que se habla mucho de eso, ¿no? Como este profe que llega a implementar un currículum que ya está dado, con prácticas que ya están probadas, un poco, Que es como un técnico. claro, un técnico que llega un poco a ejecutar algo que ya está planificado por otras personas, cuando el currículum en realidad es abierto. El Mineduc no dice nada acerca de que hay que seguir al pie de la letra el orden del currículum. Entonces uno puede llegar a tomar las unidades, por ejemplo, y mezclarlas, nuclearizarlas, que es algo que se está haciendo hoy día. La priorización también viene de esta posibilidad que nos entrega el currículum de sacar algunos objetivos de aprendizaje que a lo mejor no me parecen adecuados al curso que tengo, o transformarlos, o juntar uno con otro, o trabajar uno o dos objetivos de aprendizaje con otras asignaturas al mismo tiempo, y evitar la carga y repartirnos en el fondo la evaluación de eso, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero para eso es súper importante manejar mucho estas herramientas pedagógicas. Y eso implica también adentrarse en leer mucho el marco para la buena enseñanza, conocer muy bien el currículum, conocer cuáles son las leyes respecto de eso, y eso no te lo enseñan. Entonces hay que ir como adentrándose en eso a medida que uno está dentro de la escuela y dentro del aula, y se puede hacer mucho también relacionándose más en el trabajo con otros docentes. Yo creo que eso también está muy poco incentivado, muchas veces por los mismos equipos directivos o por el ambiente que se da en las salas de profe, que como que uno cuida su trabajo y no quiere que otro lo vea, en vez de compartirlo, abrirlo y pedir ayuda, ofrecer ayuda y armar proyectos. Hoy día están muy de moda los proyectos En la BP. basado en proyectos, como aprovechar esas instancias que se están generando de a poco en este contexto de post-pandémico y volverlo una práctica habitual en los colegios. Entonces hay muchas cosas que hacer. El terreno está preparado para que surjan hoy más que nunca distintas prácticas docentes. Y para eso se necesita más motivación que nunca. Entonces es súper importante que terminemos arriba, así como está tan abajo la calidad de la educación, que cualquier cosa que venga desde afuera que nos permita renovar energía dentro del aula va a ser bienvenida en cualquier espacio, porque están todos intentando reactivar aprendizaje, reactivar metodología, algo que sirva a las nuevas generaciones de estudiantes. Miren, ayer en la mañana yo estaba preparando una reunión que tenía con unos establecimientos que coordino, y me avisan justo en el establecimiento en donde iba a ser la reunión que se estaban tomando el establecimiento los chiquillos. Entonces tuvimos que cancelar la reunión ya y activar ahí una serie de protocolos al respecto. Y el petitorio de los estudiantes de ese liceo pedía incluso hasta el fin a la subvención escolar. Imagínense, o sea,
yo también quiero eso, pero no lo podemos solucionar nosotros. Entonces, hay mucha efervescencia estudiantil, hay muchos estudiantes que se están tomando los establecimientos por solidaridad con otros estudiantes que tienen condiciones más precarias de infraestructura o de materiales. Efectivamente hay una crisis a nivel educativo que explica también las movilizaciones estudiantiles, pero también pasa, y lo he conversado con muchos profes, con equipos directivos y con colegas también, que cambió un poco la cultura estudiantil y adolescente. Entonces ahí se quedaron como con esta sensación de la revuelta, de que todo se puede solucionar a partir de movilización y de presión a través de la toma de instituciones, que muchas veces efectivamente resulta, pero hay otras veces en que se ve vaciado de contenido eso. Y pareciera que hoy día el presionar a través de eso es un fin en sí mismo. Y ahí hay mucho que hacer, pues ahí los profes pueden intervenir mucho en esa conversación con los estudiantes, no para hacerlos cambiar de opinión sin mediar reflexión, sino que justamente para que podamos entender cómo se está pensando la educación desde el adolescente y cómo la estamos viendo los profes. Yo creo que hay un choque ahí generacional importante. Hay una visión adultocentrista que sigue permeando la escuela, pero que está entrando en crisis, por fin, recién. Y ahí hay una puerta abierta muy grande a que los profes o las profes que vienen con otras ideas de cómo hacer, o con este ímpetu que hablaba la Lili del cuando uno sale de la universidad y quiere hacerlo todo, estas puertas que se están abriendo dan para eso. Yo creo que hay que terminar esta clase pensando en eso, que los que están cerca de salir tienen mucho más que cambiar que lo que tuvimos nosotros cuando entramos recién a trabajar. Se están derrumbando esas estructuras de profes que tomaban la disciplina y el poder en el aula a través de la nota, por ejemplo. Eso ya se está muriendo, los chiquillos no responden a esas prácticas. Entonces tenemos todo que hacer. Esa es la invitación. Sí, yo creo que además la pandemia produjo un quiebre súper importante en las prácticas docentes y hay mucha, al menos en mi experiencia, si bien ha habido muchas dificultades de convivencia, en fin, también ha habido como mucho bienestar de esto de la presencialidad, como de estar juntos, de compartir con otros, qué importante era tener clases, o que mucho que echaba de menos venir al colegio. Obviamente a veces ese ímpetu está desbordado y como que hay un poco de torpeza en lo interpersonal, pero yo creo que también hay muchas ganas de estar ahí. Y eso también es una oportunidad súper importante. Acá la pregunta, obvio, sobre el bienestar y el malestar. Nos quedamos al principio un poco en la relación con el malestar, pero también es rico cuando uno sale de una clase y dice, oh, qué buena esta clase. Eso es súper rico y hay una cuestión muy gratificante cuando uno aprende, cuando uno descubre algo nuevo, cuando se da un debate interesante en clase, cuando vivo una experiencia que no podría haber vivido si no hubiera estado allí en ese momento. Eh, y yo creo que eso es como lo que nos conecta también con el sentido de trabajar en educación. No por una cuestión apostolar, como que yo doy lo mismo y tengo que sacrificarlo todo por la institución, sino que porque hay un rol social en lo educativo que es súper valioso y no siempre las cosas son terribles, a veces también hay cuestiones que nos permiten como reconectarnos con ese sentido. Sí, a Ahora, sabemos propósito, que... Ah, dale, perdón. sí, no, es que a propósito de eso, quizás por lo que dice Stephanie, que como que todo se ve un poco mal, sobre todo por el tema de, bueno, la pandemia en general y quizás las condiciones laborales que tienen los profesores o que se evidencian respecto a esto que empieza a salir, que quizás, pienso que quizás la única manera de apuntar a un bienestar docente y que el malestar docente no sea sinónimo de que haya calidad, de que los profesores tengan que hacer más de lo que hacen, o que tengan, digamos, que tener que estar fuera de sus horas no lectivas o estar todo el tiempo planificando o llevándose el trabajo a la casa,
quizás la única forma de que haya bienestar y que esto también vaya como junto a la calidad de la enseñanza y además un bienestar docente, es que se evidencien como qué acciones o que se evidencien justamente estos puntos o nudos críticos que hay en la educación y que generan malestar docente. O sea, creo que es importante de alguna forma entender cómo funciona todo, porque son muchas cosas y todo el tiempo hay cambios y políticas nuevas, y creo que si uno no las conoce, o sea, igual me encuentro como un poco a veces, como esto lo estoy absorbiendo también, es como justamente uno puede apuntar a mejorar las condiciones propias y en conjunto. O sea, por ejemplo, firmar el primer contrato y entender qué es lo que esto no es como tal, o quizá intentar negociar las condiciones de distintas formas. Creo que eso solamente funciona si es que uno entiende cómo funciona la lógica, quizá un poco educativa, que tiene que ver como, no sé, con que la cuestión, eh, o sea, mientras más mejores condiciones tengo o mientras más dinero tengo en el sector, por ejemplo, privado, es mejor que el público, que las cosas no funcionan, digamos, de A a B, sino que son un poco más complejas que eso. Creo que entender ese trasfondo como que apunta un poco a mejorar las condiciones y que haya un bienestar colectivo. Sí, para muestra un botón, ¿se acuerdan de la profesora del My Flower que hacía clases híbridas y que como que le filtraron un audio y después la echaron? Bueno, era un colegio particular y ella estaba súper sobrepasada. O sea, ¿qué onda ahí la amiga, mala amiga, que le mandó un audio y la loca después lo viralizó? Amiga mala. Pero eso no se hace. Pero a mí me da mucha pena ese audio porque ella estaba súper sobrepasada y de verdad que las clases híbridas eran una locura. Y trabajar en el sector privado no es sinónimo de bienestar, por mucho que te paguen mejor. A veces hay más maltrato y prácticas más complejas eh, que en otros lugares. Entonces, sí es verdad lo que dice Daniel. Me acordé, a propósito de experiencias como bonitas en lo educativo, que la Estef hablaba un poco de trabajar con otros colegas, de mirar un poco como cómo lo está haciendo el otro y compartir, en fin, que yo tengo un recuerdo muy bonito, por ejemplo, de cuando nosotras dos trabajamos en sexualidad, como que fue muy bacán que desde la perspectiva de la biología, pero también la pedagogía y el enfoque de género, la psicología, y no sé, como mezclar algo que no sé, fue súper interesante. Yo como que tengo muy bonitos recuerdos de esa experiencia de trabajo colaborativo, en codocencia. Yo también, de hecho, no hace mucho rescaté algunas diapos de ese trabajo y las estoy reciclando para armar ahí un tallercito, que una de las cosas que están pidiendo en todos los colegios que están movilizados es educación sexual integral. Y es algo muy bonito, además. Me encanta. Porque cuando lo empezamos a trabajar no era tema de petitorio, y hoy día sí. Oye, yo ya no tengo esas, me las podría mandar, porque yo las perdí, esas diapos. Bueno, pero estuvo interesante, nivel, tuvimos un invitado especial que nos empezó a hablar del porno, de cómo la sexualidad era distorsionada en el porno y había estrategias también como de edición para poder dar una impresión de cosas que no son compatibles con la realidad, en relación al tamaño, en relación a la duración, etcétera, etcétera. A los métodos anticonceptivos que rara vez en el porno se ocupan. Entonces, no sé, como que creo que en eso, por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con las bases curriculares, que se topan con cuestiones que son más de orden socioemocional, con la perspectiva de género, como que hay muchas cosas que podemos trabajar interdisciplinariamente y de manera colaborativa que también responden a objetivos pedagógicos, como que no es que uno esté haciendo otra cosa nada que ver. Entonces, me acordé de eso. Oye, sé que te tienes que ir pronto, así que puse a Edna Krabappel porque es como, yo creo, el reflejo del agobio, pero
quería como preguntarte a ti, Steph, ¿cómo fue tu experiencia con la evaluación docente? Y ya nosotros después, en segundo bloque, podremos profundizar más como en el detalle, pero conocer un poquito de tu experiencia. ¿Cómo fue para ti evaluarte? ¿Cómo la pasaste? Eh, no sé, ¿qué experiencia tuviste con la clase grabada? No sé, cómo saber un poquito la cocina de la evaluación. Sí. Yo recuerdo que lo que más me frustró, que fue una experiencia frustrante un poco igual, es que yo consideraba que los instrumentos de evaluación, no todos, pero por ejemplo el portafolio y algunas situaciones ahí como de reflexión pedagógica eran muy interesantes de hacer, pero el tiempo es tan acotado que te frustra, porque la evaluación docente ocurre mientras uno sigue haciendo clases. Entonces, eso es lo más complejo de todo. Que en el fondo te tratan de evaluar en una maqueta muy estructurada de lo que tienes que hacer, con una pauta de evaluación también, con muchos indicadores, con además mucho conocimiento social de lo que hay que hacer y no, lo que hay que decir y no. Que finalmente uno está muy pauteado en la evaluación. Hay muy poco de naturalidad en esa evaluación, ¿no? Se plantea también que lo que debiera pasar es que las mismas comunidades educativas evaluaran a sus profesores con algo similar, pero evaluando realmente la realidad de lo que son esas clases en el día a día. Bueno, eso no ocurre, es algo muy preparado, además uno elige el curso con el que lo va a hacer, como el profe jefe ahí de ese curso, o uno mismo en clase les dice, chiquillo, la otra semana me van a evaluar, pórtense bien, como hay toda una preparación como de película de lo que va a pasar, que hace que se pierda naturalidad en el proceso. Eso es triste igual. Pero más allá de esas frustraciones y aprensiones del proceso, que sigo teniendo, por supuesto, me parece importante igual la evaluación docente. Yo lo que menos tuve tiempo de hacer fue el portafolio, porque en realidad son muchas preguntas, hay que adjuntar muchas cosas. Yo recuerdo que ese año además con la Lili, que también trabajaba en ese mismo espacio, hicimos una especie de como de taller de reflexión docente, ¿te acuerdas? Con otros Sí, profes. el grupo de reflexión pedagógica. Sí, y yo De sumé. reflexión, acción pedagógica. Sí, yo sumé en la parte de reflexión del portafolio este trabajo y yo dije, no, aquí con esto la hago toda. Y fue lo peor evaluado de mi portafolio. Todavía no entiendo ¿En por qué. serio? No Sí, sabía eso. sí. Wow. Y no entiendo todavía por qué, porque además la retroalimentación que a uno le entregan tampoco es tan detallada. O sea, uno no alcanza a saber muy bien qué fue lo que faltó. Así que tengo solo esa experiencia de evaluación docente, en general me fue bien, entonces cuando uno le va más o menos bien, la evaluación siguiente es a los 4 años, y mi cuarto año era este año, y que justo me cambié de trabajo, entonces no me toca evaluarme. Eh, pero sí, hay mucho de ficción en esa evaluación docente. La clase grabada fue con un primero medio, uno igual está como nervioso porque además hay una cámara atrás con un camarógrafo profesional. Eh, los chiquillos tampoco están actuando normal a una clase, pues hacen menos preguntas porque no quieren que su voz aparezca en la grabación, les da nervio mirar a la cámara o pararse a botar un papel o preguntar cosas, entonces como que uno tiene que forzar un poco la participación de ellos porque una de las cosas que más evalúan es difícil, es actuar para obtener ahí una calificación de alguna manera, una evaluación, pero que no es real. Entonces es una mentira, es una mentira la evaluación docente. Sí. Oye, yo me acuerdo que cuando estaba, antes de la evaluación docente, que estaba la AEP, que era como el piloto de la evaluación, era voluntario y había profes que decidían hacerlo.
yo estaba como en cuarto medio, parece, y una profe decidió como hacer eso, como las primeras veces que se hizo la AEP, y grabó con mi curso. Y yo hice una pregunta, pero había como hasta un foco, pues entonces era como... Y yo me acuerdo que levanté la mano y se dio vuelta como el tipo que tenía el foco, y yo así, como la luz así como en mi cara, y la cámara. Y me dio tanta vergüenza, yo sentí así que me puse muy colorada, y como que hablé más bajito, y como que ya no quise preguntar más ni participar más, porque, no sé, era muy set de televisión la situación. No sé, me sentí súper incómoda, súper, súper incómoda. Sí, pues en ningún caso logra retratar lo que efectivamente se vive en el aula. Y además hay muchos profes, sobre todo los que llevan más tiempo en el aula, que se ponen muy nerviosos y sienten muy encima el peso del resultado, porque además hoy día en la carrera docente, según cómo te vaya, es lo que te van a pagar. Y eso es lo más complejo de todo, porque genera mucho nerviosismo, mucha ansiedad en los profes. Y de hecho, bueno, no sé si ustedes en algún momento vieron algún reportaje que dieron en las noticias. Yo me acuerdo mucho porque había una profe de ya bastante edad que lloraba antes de su grabación. O sea, el nivel de estrés que se genera en las comunidades escolares es muy grande y no tiene cómo no afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje que sigue ocurriendo en la escuela. Sí, pues porque aquí dedicáis más tiempo al portafolio a planificar tus clases con los, no sé, 7 cursos a los que le hacís clases, además del curso en el que te van a grabar. Sí, es verdad. Bueno, pero más allá de esta experiencia de la evaluación docente, yo igual coincido contigo en que es importante la evaluación en todos los niveles, siempre eso da insumos relevantes para la toma de decisiones, para la mejora, y ahí como que yo creo que la retroalimentación es un punto muy crítico. Si hubiese mejores retroalimentaciones, yo creo que habría mejores profes también. Pero si al final esto queda más como en el estrés y no sabéis en qué mejorar o cómo mejorarlo, como que no tiene mucho sentido y los profes quedan bien solos, como que los años de experiencia mejorarán la práctica docente como por osmosis, y no es así. No, no, sí, de hecho, claro, te dan un formulario de retroalimentación donde aparecen algunas cosas, pero claro, queda todo a criterio tuyo. Tú veis cómo mejoráis eso, no existe tampoco un sentarse a reflexionar sobre cuáles son las cosas más importantes que los profes de este colegio tienen que mejorar y cómo lo vamos a hacer para que mejoremos en conjunto, eso no existe. De hecho, es como un secreto, así como te fue en la evaluación docente en la escuela, porque a los que les va más mal que a otros, como no quieren que se sepa, porque existe todavía mucha competencia ahí respecto de los resultados. Eh, y lo otro que iba a Ah, decir, claro, a los que les va bien siempre se sabe. sí, pues eso es lo primero que se sabe, porque siempre lo quieren andar como mostrando, ¿cierto? Pero también tiene que ver con la competencia, con mostrar que a mí me va mejor. Eh, lo que sí existe es que a nivel nacional, siempre el ítem más bajo de la evaluación docente es la construcción de instrumentos de evaluación. Es como lo que está más bajo a nivel nacional en los profes. Cómo construyo un instrumento de evaluación que efectivamente esté evaluando el aprendizaje que yo quiero que tengan mis estudiantes. Y eso habla mucho de la formación inicial. A nosotros no nos forman en la universidad para hacer buenos instrumentos de evaluación o es muy poca la formación que tenemos sobre eso. Muchas veces hacemos pruebas, por ejemplo, construimos instrumentos o rúbricas también, que también se hace poco, también hay la diversidad de instrumentos de evaluación, todavía no se abre mucho y no estamos preguntando ni evaluando los aprendizajes que queremos saber si tienen nuestros estudiantes. Es ahí como un dato importante formarse en instrumentos de evaluación. Sé que te tienes que ir así como ahora. Entonces, solo como cierre,
comentar que, así como crítica express, siempre me ha llamado la atención que en el portafolio se evalúe el trabajo colaborativo de manera individual. Me parece una estupidez ridícula que no tiene ningún sentido. Como cómo reportáis algo que no es tuyo. Como yo soy el más colaborativo, no sé, es muy extraño. Y por otro lado, que creo que es súper importante incorporar a otros agentes evaluadores. No solo como a quienes están por sobre el profe, sino que también a los colegas, a las personas que son parte de su equipo, que eso no está dentro de la evaluación docente, mucho menos la perspectiva de los y las estudiantes no se considera como parte de la evaluación, y yo creo que también es importante desde esta perspectiva más integral que se diversifiquen personas, agentes, para que no quede como en una ficción y solo desde arriba, no, nunca desde un par que te pueda acompañar o que pueda retroalimentarte también de manera más sistemática. A la vuelta de la pausa comercial vamos a hablar sobre los tramos, qué requisitos hay para cada uno de los tramos y profundizar en esto. Muchas gracias, Steph, por acompañarnos hoy día. De nada, gracias a ustedes por la invitación otra vez. Espero poder volver pronto. Que te mejores de la guatita. Muchas gracias. Cariños aquí en el chat, si quieren aprovechar de despedirse del Steph, darle las gracias, hacer comentarios sobre este primer bloque, lo pueden ir dejando allí. Y hacemos una pausa comercial de 15 minutitos, ¿les parece? Y regresamos. Voy a detener la grabación. No sé qué, estoy babeando. Y nos quedamos acá, que la Steph nos pudo hablar de su experiencia, ¿cierto? Y yo les quiero contar ahora cómo se traduce esa evaluación en un tramo. Bueno, como les contaba hace un ratito, la evaluación docente es una ley, además está la Ley de Desarrollo Profesional Docente, que habla de la carrera docente y establece todo este sistema que va desde la formación inicial hasta la formación continua. En ese contexto es que se asume que los y las docentes ingresan a un sistema de desarrollo profesional docente, y este sistema contempla la formación inicial, el proceso formativo, la prueba inicia, la inserción al espacio educativo, su trayectoria educativa en distintos momentos, hasta su formación continua, hasta su jubilación. Todo eso es el sistema de desarrollo profesional docente. Y se espera que los y las docentes durante su permanencia en este sistema progresen en la carrera docente. Podríamos cuestionar el concepto de carrera en el sentido como de la competitividad, a propósito de lo que hablábamos con la Steph hace un ratito, pero en el papel es el concepto que se utiliza, y se espera que la gente avance y se supere a sí misma en la carrera docente. ¿Cómo se traduce eso? En que el sistema identifica tramos en función de la evaluación. Entonces reconoce, premia la evaluación de los profes con una mejor remuneración. Entonces por eso se habla de un sistema de reconocimiento al desarrollo profesional docente. Y ese sistema de reconocimiento es solo fruto de la evaluación. No es que haya un acompañamiento permanente, sino que es solo ese momento en el que les corresponde evaluarse. Hay dos tipos de tramos, los tramos obligatorios y los tramos voluntarios. Los tramos obligatorios son el inicial, en el que los profesores y profesoras están por defecto una vez que terminan la carrera, excepto los profesores que llevan mucho tiempo en el sistema. Esos profesores están en un tramo que es diferente y que se llama acceso. El tramo acceso es un tramo voluntario, también, así como estos dos, pero son profesores que llevan muchos años en el sistema y que están a 10 años de jubilarse o un poco más, a veces de 10 años.
Entonces, en el tramo acceso, la evaluación también es voluntaria, pero es un tramo en el que no hay evaluaciones previas, ¿ya? Los tramos obligatorios son para profesores más jóvenes, el inicial, por defecto, en el que están los profes, al único que pueden acceder los profes que llevan pocos años en el sistema, el tramo temprano, el tramo avanzado, como los tramos que son obligatorios. Si un profesor o una profesora queda en tramo inicial, puede, como decía la Steph, después de 4 años, evaluarse para avanzar al temprano y así. Ahora, si uno de los profes se evalúa y queda en el tramo experto 1 o experto 2, podría decidir nunca más evaluarse. No va a haber un aumento, si es que están en experto 2, un aumento en sus remuneraciones. Ese es el techo del aumento salarial que podría tener un docente o una docente en la carrera. Volví a grabar, ¿cierto? ¿O no? No me acuerdo. ¿Sí? Ay. Gracias. Ando desmemoriada. ¿Cómo se entiende la carrera docente en función de los requisitos que pide cada uno de esos tramos? Tenemos aquí en color verde los tramos obligatorios, en color rojo los tramos voluntarios. Yo les decía que por defecto, los y las docentes que egresaron hace poco de la universidad están en el tramo inicial. ¿Qué requisitos pide ese tramo? Tener el título profesional y recibir apoyo de mentores a través de la inducción. En rigor eso no es tan requisito, se supone que debería estar, pero son pocos los lugares en los que hay mentorías. Un caso clásico en algunos colegios es que profesores que no tienen el título, que empezaron a ejercer antes de obtener su título, para efectos del sistema, eso no cuenta como experiencia profesional. Muchos profesores empiezan a trabajar antes de terminar la tesis y ya están trabajando como docentes. Para efectos de la carrera docente, toda la experiencia pedagógica previa a la obtención del título no corre. Entonces es importante que quienes están estudiando pedagogía tengan eso claro. ¿Por qué? Porque yo no puedo avanzar al tramo temprano si tengo menos de 4 años de experiencia. Y hay profes que tienen la licenciatura, por ejemplo, no han sacado la pedagogía y llevan 15 años trabajando en educación, pero sacaron la pedagogía hace 2 años. Para efectos de la carrera docente, aunque lleven 15 años, tienen 2 y van a quedar por defecto en el tramo inicial. Así que es importante que tengan en cuenta eso. El tramo temprano exige un mínimo de 4 años de experiencia. Es decir, yo podría llevar, para los colegios que están recién ingresando a la carrera docente, 6 años, no haberme evaluado nunca, pero pasar de inmediato al tramo temprano, si es que cumplo con ese requisito. Y es deseable que haya perfeccionamientos en los 4 primeros años. Eso se incluye en el portafolio, uno pone los certificados de diplomados, de magíster, de cursos de perfeccionamiento, de tantas horas, los cursos siempre dicen 30 horas, 20 horas, 60 horas, etc. Y el tramo avanzado, que también exige 4 años de experiencia, se habla de un nivel de consolidación y asumir nuevas responsabilidades como cargos de gestión, por ejemplo, jefaturas de curso, tutorías en los colegios que hay otro tipo de estrategias como el ABP, y alguien coordina justo el ABP, o tiene alguna jefatura de algún equipo más pequeñito, como en un departamento de, no sé, ciencias, por ejemplo. Todo ese tipo de experiencias sirven para avanzar al tramo siguiente, que es el avanzado. Estos 3 tramos son obligatorios. Un profesor o profesora podría salir repetidamente en el tramo temprano, por ejemplo, no logra obtener resultados que le permitan mejorar y pasar al siguiente,
Yo les hablaba hace un ratito de las categorías de insuficiente, competente, satisfactorio, destacado, que están en la ley de evaluación docente. Si una persona en el sector público sale mal evaluada y sale insuficiente 2 veces y se mantiene en el mismo tramo, tiene que abandonar el sistema público y solo puede trabajar en el sector privado. Pero en el sector privado eso no ocurre. Una persona podría salir evaluada en el mismo tramo sucesivamente y no va a abandonar el sistema educativo. O no lo van a echar de ese colegio, en realidad. Es importante esa distinción entre colegios públicos y colegios particulares, porque si bien la ley hoy día está haciendo que ingresen a la carrera docente muchos colegios particulares subvencionados, no opera de la misma forma. Algo se quebró en el pasillo de mi edificio. Esos tramos son obligatorios, como les decía. Y hay 2 tramos que si alguien queda en nivel experto 1 o en nivel experto 2, puede elegir no seguir avanzando, o sea, no seguir evaluándose. Alguien podría quedarse para siempre en el experto 1 y no pasa nada. O en el experto 2, pero que en verdad no necesitaría volver a evaluarse porque no aumentaría su remuneración si se vuelve a evaluar. Otra cosa que no dije hace un ratito es que en la carrera docente uno no puede retroceder. Si yo quedo en un tramo, por ejemplo temprano, no retrocedo al tramo inicial. Me mantengo en el tramo temprano, pero se espera que en mi siguiente evaluación yo pueda avanzar. Si no avanzo, me quedo en el mismo. Distinto de las categorías de la ley de evaluación docente, que yo puedo salir insuficiente, luego destacado y luego salir competente. Eso puede pasar, pero en la carrera docente no puedo retroceder. Es decir, no, mis condiciones laborales no pueden empeorar. ¿Por qué no puedo retroceder? Porque mi remuneración depende del tramo en el que quede. Tenemos entonces al final al menos 4 años en avanzado para el criterio experto 1. Entonces, si se fijan, estamos hablando de que un profesor joven jamás va a estar en los tramos más altos de la carrera, por defecto. Un profesor que se tituló hace poco necesita pasar harto tiempo, y ese es uno de los requisitos en el fondo para el avance del tramo, para que puedan quedar en estos niveles más altos de la carrera docente. Y se espera o es deseable que ejerzan algún rol de acompañamiento, como las mentorías, por ejemplo, y de liderazgo, como cargos en el equipo directivo, por ejemplo. Y por último, en el experto 2 se espera que haya al menos 12 años de ejercicio profesional, si vamos sumando, ¿cierto?, los años que aparecen en cada uno de los tramos anteriores como requisito, 12 años de ejercicio profesional y que haya algún tipo de especialización. Profesores que hacen, no sé, un magíster en currículum, por ejemplo, en didáctica, etc. No sé si hay alguna pregunta en relación a esto. O comentario. Si no hay comentarios, les dejo algunas recomendaciones acá sugeridas. Si quieren como profundizar un poco en esto de las condiciones laborales docentes. Gracias, Dana, por tu comentario. La primera es una película, yo no he logrado encontrarla completa, aquí está solo el tráiler, y aquí abajo es una charla TED, pero me parece interesante empezar ya como a buscar recursos que nos permitan reflexionar sobre las condiciones laborales docentes, a propósito de la evaluación de la próxima semana, pero también de la siguiente evaluación que tiene que ver con el trabajo grupal. Así que al margen de lo que conversamos hoy, les recomiendo ir mirando videos, materiales, lecturas de columnas. Ahora en el debate constituyente hay harto que se ha hablado al respecto. Así que les sugiero que vayan mirando eso.
Quisiera cerrar la clase de hoy revisando la pauta del trabajo grupal. Y les pregunto si ya tienen grupo. Cuéntenme si tienen o no tienen grupo. Por mi parte, profe, sí tengo grupo. Igual recomiendo que a los que no tengan grupo hablen por el grupo de WhatsApp para que ahí coordinen. Súper, muchas gracias, Vicky. Buena idea. Voy a leer la pauta, ustedes me pueden ir interrumpiendo y haciendo todas las preguntas que tengan en relación a esto, ¿ya? Tienen que armar grupos de 4 o 5 personas. Deseable que sean grupos los que puedan integrar a compañeras que están estudiando pedagogía. Es interesante el trabajo interdisciplinario, así que un bonito ejercicio comenzar a trabajar eso desde la formación inicial. Grupos de 4 o 5 personas. ¿Podemos ser 3? No, grupos de 4 o 5. Siempre me preguntan si pueden ser menos de lo que aparece acá. Grupos de 4 o 5 personas. Analizan una realidad educativa en particular, un colegio en el que ustedes estudiaron, el colegio de alguno de sus familiares, si tienen familias profes, un colegio en el que ya estén trabajando o haciendo una práctica, en el caso de quienes están en esa situación, etc. ¿Qué tipo de colegio puede ser? Cualquiera, una escuela rural, un liceo municipal, una escuela básica, un colegio católico, el que ustedes quieran. Y en función de las características de ese lugar, van a realizar una propuesta de trabajo orientada al gremio docente. En eso consiste este trabajo, una propuesta de intervención. No es necesario que vayamos a ese lugar, que implementemos, pero sí que tengamos algún lugar del cual podamos obtener datos reales, información real, no simulada. Bueno, aparecen aquí algunos aspectos formales que me voy a saltar para ir al contenido propiamente tal. Hay una media página de inicio de contextualización, donde tienen que decir el tipo de establecimiento, la dependencia, municipal, particular subvencionada, particular pagada, cantidad de docentes que hay en ese colegio, la calidad contractual de los docentes. Este puede ser un dato difícil de encontrar. ¿A qué me refiero con la calidad contractual? No a que vean cuánto gana cada profe, pero sí a que sepan más o menos, que les pueden dar un porcentaje general, cuántos profes hay contratados indefinidamente, o si es en el sector público, cuántos profes son titulares, cuántos profes están a contrata, cuántas horas tienen en general los profes. Hay colegios que tienen profes con 6 horas, otros profes que tienen 30 horas y no más, ningún profe tiene más de 30 horas, no sé, hay que preguntar como un poco por la calidad contractual en función de esos elementos. Cuántas horas lectivas y no lectivas tiene el colegio, todo eso puede formar parte de la calidad contractual. La formación, más o menos, de los profes, si hay profes normalistas, si son profes universitarios, si son profes que se formaron en estos programas en los que sacan la pedagogía después y que tienen otras carreras, en general, como no el detalle de cada persona, pero sí en general, si hay profes de Enseña Chile, poder saber más o menos cómo se conforma ese grupo a partir de estos criterios. Cantidad de estudiantes por sala, criterio importante. Afiliación o participación en organizaciones profesionales o políticas. ¿Cuántos profes están colegiados? ¿Cuántos profes, no quiénes? ¿Cuántos? Insisto en eso, porque puede ser raro que uno empiece a preguntar estas cosas. ¿Cuántos profesores están en el sindicato? Si es que hay un sindicato en ese colegio, y a uno le pueden decir, no, mira, el sindicato tiene un total de 80 personas afiliadas, de un total de 100. Ya, ese es un dato suficiente. Si hay presencia de sindicatos o gremios, a veces hay lugares en los que no hay gremios, los profes no están colegiados, o no es un dato que no está presente. Eso es la contextualización. Luego se pide que en una página, insisto en la capacidad de síntesis,
puedan problematizar, identificando un problema, un nudo crítico, que trabajar con docentes, y criterios de priorización si es que hay más de uno. A veces uno dice, oh, hay muchos problemas, los profes están cansados, hay problemas de convivencia, se llevan mal con la familia, ya, pero son muchas cosas. Tenemos que priorizar y abordar una. La relación con el equipo directivo, no sé, etc. Foco y priorización. Y justificar la relevancia de resolver esa problemática en particular para esa realidad educativa. Luego de eso se pide que puedan tener una discusión teórica de 2 páginas, para la cual es súper importante la bibliografía del curso. Está disponible en el Classroom y además ustedes tienen en el cronograma detallado cuál bibliografía va asociada a cada clase. La idea es que puedan hacer una revisión conceptual, que puedan incorporar literatura adicional, es decir, bibliografía de búsqueda propia, además de la que provee la asignatura, y que puedan definir y aplicar los conceptos de bienestar y malestar docente revisados en el curso. Vamos a entender de una manera súper amplia bienestar, malestar, porque hemos estado hablando de las condiciones laborales, de la formación inicial, de la historia, pero igual hemos hablado sobre el bienestar y el malestar de manera permanente a lo largo de las clases. Así que no es que en todos los textos se defina de manera literal el concepto de bienestar o de malestar. Lo que vamos a hacer es que vamos a deducir del texto, vamos a desprender del texto información relevante para caracterizar bienestar y malestar. A partir de la problemática identificada, se propone un objetivo de trabajo viable y coherente con la realidad educativa. Definimos objetivo. Identificamos agentes de ayuda dentro y fuera del espacio educativo que podrían contribuir o facilitar a la resolución de la problemática. Vamos a identificar obstáculos, proponiendo estrategias para superar las dificultades que implica. Por ejemplo, el equipo directivo se opone a trabajar con los profesores. Bueno, ¿qué vamos a hacer para superar esa dificultad? Y diseña al menos 2 actividades tendientes a la resolución del problema. Hemos estado conversando sobre estrategias, así que ya tienen alguna idea al respecto. La unidad 3 se trata solo de eso, entonces las últimas clases van a ser solo estrategias. La entrega de este trabajo contempla un avance escrito, que la idea es que ustedes hagan una especie como de borrador de ideas preliminares. Puede que haya cosas que cambien de ese avance, pero que al menos nos permita retroalimentar. Ese borrador, como les decía hace un ratito, se entrega el día 7 de junio. Ese día entregan el avance grupal en formato escrito para poder retroalimentarles. Pero la entrega final no es escrita, sino que es solo la presentación. Así que es importante esa primera etapa de avance para que les podamos retroalimentar, pero luego todo lo que se incorpore lo tienen que presentar. ¿Cuándo son esas presentaciones? Las últimas semanas de clases, el 12 y el 19 de julio. Hay 2 fechas puestas porque habían inscritas 46 personas en el curso inicialmente, pero ahora no tengo tan claro cuántos somos a propósito de la asistencia, pero somos como la mitad, tal vez menos de la mitad. Así que puede que no necesitemos 2 días, o tal vez sí, no sé, vamos a ir viendo, pero están esas 2 fechas de momento definidas. Lo importante de esa presentación es que podamos compartir con los demás grupos estas estrategias de trabajo y podamos aplicar lo que hemos aprendido en el curso. Eso en relación a la evaluación 2. Les sugiero que ya puedan ir armando sus grupos. Ahí la Sofi puso el chat para que puedan organizarse quienes aún no tienen grupo. Y dejo espacio a preguntas, si es que alguien quisiera hacerme alguna pregunta. ¿Preguntas?
La Andrea dice que por su parte no. Ok. Entonces, podemos dar por finalizada la clase de hoy. Voy a detener la grabación.